8 pistolas abastecidas, más de 836,000 pesos en efectivo y un hombre señalado como heredero de una de las estructuras criminales más violentas de Ciudad Juárez. El golpe ocurrió dentro de una residencia de Bosques de Cenecú, una zona donde las fachadas, los jardines y el silencio podían ocultar algo mucho más profundo. Pero la verdadera noticia no terminó el día del cateo. Llegó después, cuando una jueza federal examinó los datos presentados por la Fiscalía General de la República y ordenó que Gerardo León Gil, alias El Tokio, permaneciera en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso por armas, droga y recursos de presunta procedencia ilícita. Hay 3 imágenes que resumen el caso. La primera es una mesa cubierta con 8 armas cortas de diferentes marcas. La segunda es una residencia cuyo valor fue calculado por un medio regional en más de 13 millones de pesos. La tercera es una celda del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, destino provisional del hombre que las autoridades identifican como objetivo prioritario, generador de violencia en Chihuahua y posible sucesor de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, al frente de los Mejicles. Armas, residencia y prisión. 3 escenas unidas por una pregunta: ¿qué encontraron realmente las autoridades cuando ingresaron en Bosques de Cenecú? ¿Solo a una pareja con pistolas, cocaína y dinero que no pudo ser acreditado? ¿O la entrada a una estructura más amplia, con células, finanzas y una sucesión criminal que buscaba reorganizarse después de la muerte de El Neto? La actualización decisiva llegó el 5 de agosto de 2026. La Fiscalía General de la República informó que una jueza vinculó a proceso a Gerardo León Gil y a Jacqueline Guadalupe Guerrero. La resolución no significa que sean culpables. La responsabilidad penal deberá demostrarse durante las siguientes etapas. Pero la jueza consideró suficientes los datos iniciales para abrir formalmente el proceso y mantenerlos privados de libertad. Los cargos federales dibujan el alcance de la investigación: acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 4 líneas que, reunidas, van más allá de una posesión aislada. Hablan de capacidad de fuego, droga, dinero y posible estructura financiera. El Tokio permanecerá en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Jacqueline Guadalupe Guerrero fue enviada al Cerezo número 2 femenil. La autoridad judicial fijó 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la FGR deberá fortalecer las pruebas, rastrear el origen del dinero, establecer la relación de los detenidos con las armas y la droga y definir hasta dónde llega la participación que les atribuye. Para entender por qué este proceso importa, hay que mirar a Ciudad Juárez. La frontera no es un simple escenario. Es una ciudad atravesada por rutas comerciales, cruces internacionales, movimientos de personas y disputas por territorios donde cada colonia puede adquirir valor estratégico. Riberas del Bravo, el Valle de Juárez, los accesos carreteros y los puentes internacionales forman parte de un mapa en el que el control criminal puede traducirse en tráfico de drogas, armas, personas, extorsiones y violencia. En ese territorio surgieron los Mejicles. La organización ha sido vinculada históricamente con homicidios, narcotráfico, extorsión y control penitenciario. Su nombre quedó asociado a episodios de violencia de alto impacto en Ciudad Juárez. El liderazgo de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, se convirtió en símbolo de esa capacidad. Su fuga del Cerezo número 3, durante un motín y ataque armado en enero de 2023, mostró hasta qué punto una estructura criminal podía proyectar fuerza desde dentro y fuera de prisión. El Neto murió días después en un operativo de recaptura. La muerte de un líder no elimina automáticamente a una organización. Abre una sucesión. Los mandos operativos compiten, las células buscan conservar ingresos, los aliados calculan riesgos y los rivales observan el vacío. En ese contexto aparece el nombre de Gerardo León Gil. Las autoridades lo identifican como posible sucesor de El Neto y como presunto generador de violencia. Esa etiqueta lo colocó entre los objetivos prioritarios del Gabinete de Seguridad. El cateo que originó el expediente federal ocurrió semanas antes de la resolución judicial. Según la cobertura regional, fue la mañana del 21 de julio. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación llegaron a una residencia del fraccionamiento Bosques de Cenecú con una orden judicial. La intervención contó con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. No fue una inspección casual ni una detención derivada de una falta menor. Era el resultado de una investigación que había conducido a un domicilio preciso. Bosques de Cenecú ofrecía un contraste poderoso. Una zona residencial próxima al club campestre, calles tranquilas y propiedades de alto valor. El tipo de lugar donde la apariencia de normalidad puede funcionar como protección. Según tiempo.com.mx, la vivienda cateada estaba valuada en más de 13 millones de pesos y contaba con alberca y jacuzzi. Ese dato no forma parte del resumen judicial difundido por la FGR, pero ayuda a comprender por qué los investigadores regionales comenzaron a hablar de la estructura financiera de los Mejicles. Los agentes ingresaron en cumplimiento de la orden. Dentro localizaron a Gerardo León Gil, de 33 años según la información regional, y a Jacqueline Guadalupe Guerrero, de 30. Después comenzó la revisión del inmueble. El hallazgo no fue un fusil oculto en un vehículo ni una bolsa abandonada.
Fueron 8 armas cortas de diferentes marcas, cargadores, cartuchos, cocaína en piedra, una báscula gramera y dinero en efectivo. Norte Digital detalló las marcas: Glock, Smith & Wesson, Sig Sauer, Rage, Beretta y Springfield Armory. También reportó 8 cargadores adicionales y 23 cartuchos útiles. Tiempo.com.mx cuantificó la droga en 26 gramos de presunta cocaína en piedra. El efectivo ascendía a 836.250 pesos y $606. Esa es la primera vulnerabilidad verificable de la estructura investigada: la concentración de indicios. Armas, droga, báscula y efectivo estaban en un mismo punto. Cada objeto podía abrir una línea distinta. Las armas requerían establecer origen, registro, huellas, uso previo y posible relación con hechos violentos. La droga debía ser analizada. El dinero exigía una explicación documental. La báscula podía reforzar la hipótesis de distribución, aunque por sí sola no prueba el funcionamiento completo de una red. La segunda vulnerabilidad fue la localización. Una residencia de alto valor puede ofrecer privacidad, pero también deja registros, vecinos, accesos, cámaras y movimientos. Si los investigadores ya habían vinculado el domicilio con el objetivo, la propiedad dejó de ser refugio y se convirtió en punto de intervención. La orden de cateo transformó una casa aparentemente segura en una escena de aseguramiento. La tercera vulnerabilidad fue jurídica. Los detenidos, según la FGR, no acreditaron la portación legal de las armas ni la licitud del numerario. Esa falta de documentación permitió que los indicios fueran puestos a disposición federal y que el Ministerio Público construyera cargos no solo por armamento y droga, sino también por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El operativo avanzó en secuencia. Primero, la investigación identificó el inmueble. Después, la autoridad obtuvo la orden. La Agencia Estatal de Investigación ejecutó el cateo con respaldo militar y de la Guardia Nacional. Luego, los agentes aseguraron el perímetro, ingresaron, localizaron a los ocupantes y documentaron los objetos. Finalmente, Gerardo y Jacqueline fueron puestos a disposición de la representación de la FGR en Chihuahua. El traslado de El Tokio fue rodeado por un dispositivo de seguridad. Norte Digital informó que fue llevado en una camioneta Suburban blindada, escoltada por unidades oficiales, hasta las instalaciones federales ubicadas en el cruce de Abraham Lincoln y Hermanos Escobar. La vigilancia alrededor del edificio se reforzó. La imagen del convoy transmitía el nivel de riesgo que las autoridades atribuían al detenido. El microclímax del cateo fue el momento en que las armas quedaron alineadas como evidencia. 8 pistolas abastecidas. No una colección declarada ni armamento con documentación presentada en ese momento. 8 armas incorporadas a una carpeta federal. A su lado, cargadores, cartuchos, cocaína, una báscula y dinero. La combinación modificó el caso. Ya no se trataba solo de detener a un presunto líder, se trataba de explicar para qué servía aquel conjunto y quién más estaba conectado. Después llegó la fase menos visible, pero decisiva, la audiencia. El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chihuahua, presentó los datos de prueba. La defensa tuvo oportunidad de controvertirlos. La jueza analizó si existían elementos suficientes para considerar que ocurrieron hechos con apariencia de delito y que los imputados probablemente participaron. El estándar de esta etapa no es el de una sentencia. Es el necesario para continuar el proceso. La jueza resolvió vincularlos. También impuso prisión preventiva oficiosa. El Tokio fue enviado precisamente al Cerezo número 3, el mismo complejo penitenciario cuyo nombre quedó ligado a El Neto. La coincidencia tiene un enorme peso simbólico. El hombre señalado como posible sucesor del antiguo líder terminaría recluido en el penal desde el cual la historia de los Mexicles proyectó uno de sus episodios más violentos. Pero el simbolismo no debe sustituir los hechos. El Tokio no ha sido condenado por liderar los Mexicles. La resolución del 5 de agosto se refiere a delitos concretos relacionados con armas, cartuchos, cargadores, salud y recursos de presunta procedencia ilícita. La identificación como sucesor y generador de violencia proviene de las autoridades. Las líneas sobre desapariciones y homicidios difundidas por medios regionales siguen bajo investigación. Esa distinción importa porque el caso tiene 2 capas. La primera es judicial y confirmada: cateo, aseguramientos, vinculación, prisión preventiva y plazo de investigación. La segunda es de inteligencia: el supuesto lugar de Gerardo dentro de los Mexicles, el mando sobre células y su posible relación con delitos adicionales. La primera ya está en un expediente federal. La segunda deberá convertirse en pruebas si las autoridades pretenden llevarla ante un juez. El dato posterior que amplía la historia llegó desde el Diario de Juárez. Una columna periodística, citando información de inteligencia estatal, señaló que el Tokio y jefes operativos de 5 células estarían relacionados con desapariciones o asesinatos de traficantes de personas y vendedores de cristal y fentanilo en Riberas del Bravo y el Valle de Juárez. También reportó que la Fiscalía Local posee carpetas con videos de torturas.
Son señalamientos graves, pero no forman parte de los cargos federales confirmados el 5 de agosto. Si esas líneas avanzan, el cateo podría convertirse en la puerta de entrada a una investigación mucho mayor. Los teléfonos, documentos, huellas y movimientos financieros asociados al domicilio podrían ayudar a identificar operadores. Las armas podrían ser sometidas a pruebas balísticas. El efectivo podría rastrearse. Las relaciones entre los detenidos y otras personas podrían reconstruirse. Pero nada de eso debe darse por probado antes de que la autoridad informe resultados. La estructura financiera es el ángulo más prometedor. 836.250 pesos y $606 no explican por sí solos el valor de una residencia ni el funcionamiento de una organización. ¿Quién era propietario del inmueble? ¿Quién pagaba mantenimiento, servicios y seguridad? ¿Existían cuentas, empresas o prestanombres vinculados? El dinero provenía de narcotráfico, extorsión, tráfico de personas u otra actividad. La acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita obliga a la FGR a responder con evidencia. La reacción institucional muestra coordinación entre niveles. La Agencia Estatal de Investigación ejecutó la orden. Ejército y Guardia Nacional brindaron apoyo. La FGR recibió a los detenidos e indicios. El Ministerio Público Federal judicializó. Una jueza decidió. Esa cadena es fundamental. Un objetivo prioritario puede ser localizado por inteligencia, pero si el cateo carece de orden, la evidencia se documenta mal o la acusación no conecta a los imputados, el caso puede caer. Aquí la Fiscalía obtuvo una primera victoria procesal. La vinculación mantiene abierta la investigación y conserva a los imputados bajo prisión preventiva. Pero el desafío real comienza ahora. 2 meses parecen suficientes para profundizar peritajes iniciales, pero una investigación financiera y criminal puede requerir más tiempo, cooperación y solicitudes judiciales. La caída de un presunto mando también altera el equilibrio en el territorio. Si Gerardo ocupaba el lugar que le atribuyen las autoridades, las células bajo su influencia podrían buscar un reemplazo. Un subordinado puede intentar asumir control. Un rival puede avanzar sobre riberas del Bravo o el Valle. La organización puede fragmentarse. Cada escenario tiene consecuencias distintas para la violencia. El gobierno suele presentar la captura de objetivos prioritarios como un golpe directo a generadores de violencia. Esa afirmación debe medirse después de la detención. ¿Disminuyen los homicidios? ¿Se reducen las desapariciones? ¿Se debilita la venta de cristal y fentanilo? ¿Mejora la seguridad de quienes cruzan las zonas señaladas? Si las cifras no cambian, es posible que la estructura continúe activa bajo otro mando. Los Mejicles tienen una historia vinculada al sistema penitenciario. Esa conexión vuelve especialmente sensible el lugar donde el Tokio quedó recluido. El cerezo número 3 debe impedir comunicación ilícita, órdenes hacia el exterior y reorganización interna. Las revisiones, controles de visitas, vigilancia de custodios y bloqueo de dispositivos serán esenciales. Una prisión no puede convertirse en centro operativo de la misma organización que pretende contener. La experiencia de El Neto dejó una advertencia. Su fuga no fue un hecho menor, mostró fallas de control, capacidad armada externa y coordinación criminal. Por eso el encarcelamiento de su presunto sucesor necesita algo más que muros. Necesita inteligencia penitenciaria, separación adecuada, vigilancia institucional y cero tolerancia a la corrupción. ¿Qué omitió el comunicado judicial? No detalló la metodología con la que el Tokio fue identificado como sucesor. No explicó quién es el propietario registrado de la residencia. No informó si se aseguraron teléfonos, vehículos o documentos. No precisó si alguna de las armas está relacionada con homicidios. Tampoco reveló el origen que la Fiscalía atribuye al dinero. Esas omisiones pueden obedecer a la investigación en curso, pero marcan las preguntas centrales. También existe una diferencia entre las cifras del resumen federal y la cobertura local. Infobae señaló que el comunicado no especificó el monto del efectivo, mientras los medios de Chihuahua reportaron 836.250 pesos y $606. Las fuentes locales también dieron el peso de la cocaína, el valor estimado del inmueble y las marcas de las armas. Es importante conservar la atribución. Esos detalles proceden de reportes regionales sobre el cateo original. El caso tiene además una dimensión fronteriza. Ciudad Juárez mira hacia El Paso, Texas. La frontera multiplica las oportunidades legales y también las rutas ilícitas. Armas compradas en Estados Unidos pueden viajar hacia México, drogas y personas pueden moverse hacia el norte, el dinero puede regresar por métodos distintos. Hasta ahora, las autoridades no han informado que las armas del cateo provengan de Estados Unidos ni que el caso tenga cargos internacionales. Pero el lugar obliga a investigar esa posibilidad. Las marcas aseguradas son conocidas en el mercado estadounidense, pero una marca no prueba una ruta. Para establecerlas se requieren números de serie, rastreos de compra, registros de importación y cooperación con agencias correspondientes. Si la Fiscalía logra identificar compradores originales o intermediarios, podría revelar una red de abastecimiento. Si no, las armas permanecerán como indicios de acopio sin una historia completa.
La supuesta sucesión de El Neto es la otra gran pregunta. ¿Cómo se hereda el mando de una organización fragmentada? No existe una ceremonia pública. El liderazgo se demuestra mediante control de dinero, armas, custodios, calles y células. Las autoridades tendrían que acreditar comunicaciones, órdenes, subordinación y beneficios económicos. El alias y la reputación no bastan en un tribunal. Tiempo.com.mx reportó que la investigación se relaciona con la estructura financiera de los Mejicles y que la organización seguiría recibiendo dirección desde prisión por parte de Jesús Eduardo Soto Rodríguez, alias El Lalo, recluido en un penal federal desde 2020. Esa versión introduce una posible contradicción. El Tokio sería sucesor operativo, mientras otro mando conservaría influencia desde prisión. La estructura podría tener varios niveles en lugar de un líder absoluto. Esa posibilidad vuelve más importante el análisis de células. Un mando puede controlar una zona, otro, finanzas, otro, contactos penitenciarios. El golpe a un objetivo no necesariamente derriba todo el sistema. Para hacerlo, las autoridades necesitan mapear relaciones, ingresos, armas, comunicaciones y protección institucional. Hubo policías o funcionarios que facilitaron movimientos. No existe información pública confirmada que lo pruebe en este caso. ¿Hubo filtraciones antes del cateo? Tampoco se ha informado. ¿La residencia estaba a nombre de un prestanombre? No se sabe. Son preguntas legítimas, pero deben permanecer como preguntas hasta que existan documentos o imputaciones. La presencia de Jacqueline Guadalupe Guerrero también necesita claridad. Fue detenida dentro del inmueble y vinculada por los mismos grupos de delitos. La Fiscalía deberá individualizar su conducta. Estar en una residencia donde existen armas y dinero no determina automáticamente el mismo nivel de responsabilidad que se atribuye al presunto líder. El proceso debe establecer qué control tenía sobre los objetos, qué sabía y qué actos concretos realizó. La jueza consideró suficientes los datos para mantenerla en prisión preventiva, pero la defensa podrá combatir las pruebas. La individualización será una prueba de calidad para la investigación. Un expediente sólido debe explicar la participación de cada imputado sin apoyarse únicamente en cercanía personal. El dinero es otro punto de tensión. No acreditar la licitud al momento del cateo abrió la investigación, pero la acusación deberá mostrar más. ¿Hay ingresos legales compatibles? ¿Existen declaraciones fiscales? ¿Quién entregó el efectivo? ¿Se encontraron rastros de transacciones? ¿El monto estaba dividido, empaquetado o registrado? El comunicado no lo detalla. La respuesta puede definir la fuerza del cargo financiero. Las armas presentan su propio desafío. El delito de acopio tiene elementos legales específicos. La autoridad deberá acreditar cantidad, posesión y características. Los dictámenes periciales confirmarán funcionamiento y calibre. La documentación de cadena de custodia será crucial. Cualquier error podría debilitar una parte central del caso. La droga, 26 gramos según medios locales, parece menor frente al perfil atribuido al detenido. Pero su importancia no depende solo del peso. La Fiscalía puede relacionarla con otros indicios, como la báscula. Aún así, debe evitar convertir una cantidad concreta en prueba automática de una red de distribución masiva. Esa conexión necesita evidencia adicional. El operativo ofrece material visual poderoso, la residencia, el convoy, las armas, el dinero y las fotografías de los detenidos. Pero la narrativa no debe quedarse en la superficie. La historia central está en la transición de un cateo a un proceso federal y en la pregunta sobre la sucesión de los Mejicles. Un cateo puede producir una imagen de impacto. Una vinculación a proceso produce consecuencias. Mantiene a los imputados bajo custodia, fija cargos, abre plazo y obliga a la Fiscalía a aprobar lo que afirma. Esa es la razón por la que la actualización del 5 de agosto merece atención. El caso dejó de ser solo una captura anunciada en julio y entró en una fase judicial concreta. Volvamos a las 3 imágenes iniciales. Las 8 armas representan capacidad inmediata de violencia. La residencia de Bosques de Cenecú representa la fachada financiera y la posibilidad de que una organización criminal utilice espacios exclusivos para proteger a sus operadores. La celda del Cerezo número 3 representa la respuesta del Estado, pero también la memoria de un penal que ya fue escenario de control criminal y fuga. ¿Qué unirá definitivamente esas imágenes? Las pruebas de los próximos 2 meses. Si la FGR demuestra que el dinero, las armas y el inmueble formaban parte de la operación de los Mejicles, el cateo habrá revelado una pieza importante de la estructura. Si además conecta a El Tokio con células y delitos violentos, el golpe crecerá. Si no puede hacerlo, la historia quedará limitada a los objetos asegurados. Hay un último elemento que vuelve este caso especialmente delicado, la relación entre calle y prisión. Los Mejicles no son descritos por las autoridades como una agrupación que opere únicamente en colonias abiertas. Su historia está entrelazada con centros penitenciarios. Eso significa que cada traslado, visita, llamada y contacto puede tener valor operativo. Si un mando conserva influencia desde una cárcel y otro dirige células en el exterior, la captura de uno puede modificar la jerarquía sin destruirla. La autoridad penitenciaria deberá observar cualquier intento de comunicación irregular. La Fiscalía, por su parte, necesitará comparar los datos obtenidos en el cateo con investigaciones previas.
Números telefónicos, contactos, depósitos, vehículos y propiedades pueden revelar si existía una cadena de mando. Pero la información pública no confirma qué dispositivos fueron asegurados. Esa ausencia impide saber hasta dónde puede avanzar el análisis digital. También será importante determinar si la residencia funcionaba como domicilio personal, punto de reunión, almacén o centro financiero. Las 8 armas y el efectivo permiten plantear hipótesis, pero ninguna debe convertirse en afirmación sin peritajes. Si había cámaras, registros de acceso o documentación interna, esos elementos podrían mostrar quién entraba y salía. Si no lo sabía, la fiscalía dependerá más de testimonios y análisis externos. El precio estimado del inmueble abre otra ruta. Una propiedad de más de 13 millones de pesos requiere una operación de compra, arrendamiento o préstamo. Cada modalidad deja documentos. El nombre que aparece en el registro público, el origen de los pagos y la relación con los ocupantes pueden aclarar si existía un prestanombre. Hasta ahora, las fuentes no identifican al propietario legal. Ese dato podría ser una de las revelaciones futuras más importantes. La detención de una pareja dentro del mismo inmueble también permite reconstruir movimientos financieros domésticos. Pagos de servicios, compras, vehículos y transferencias pueden contrastarse con ingresos declarados. Si existen diferencias inexplicables, la acusación por recursos ilícitos ganará fuerza. Si hay una fuente legal comprobable, la defensa tendrá argumentos para controvertirla. Ese choque se resolverá con documentos, no con titulares. En el terreno, la seguridad de Ciudad Juárez será el indicador inmediato. Los homicidios y desapariciones deben monitorearse en las zonas que los reportes regionales atribuyen a las células investigadas. Una disminución sostenida podría sugerir pérdida de capacidad. Un repunte, por el contrario, podría indicar disputa por la sucesión. También existe la posibilidad de una aparente calma mientras la organización se reorganiza. La historia criminal de la frontera enseña que los vacíos de mando rara vez permanecen vacíos. La ganancia potencial de las rutas atrae a nuevos operadores. Por eso el seguimiento no puede limitarse a custodiar a El Tokio. Las autoridades deben identificar quién intenta ocupar su lugar, quién administra los ingresos y quién controla el acceso a armas. Un objetivo prioritario es una pieza, la red completa es el verdadero desafío. La cooperación con Estados Unidos podría adquirir relevancia si el rastreo balístico demuestra que alguna pistola fue comprada al norte de la frontera. También podría ser necesaria si aparecen transferencias o comunicaciones transfronterizas. Sin embargo, ninguna agencia estadounidense ha sido mencionada públicamente en la resolución. Atribuir participación internacional en este momento sería especulativo. La investigación por secuestro mencionada en la cobertura nacional merece atención. Infobae señaló que la captura se enmarca en pesquisas surgidas en ese contexto. El comunicado no explica quién era la víctima ni cómo la indagatoria condujo a bosques de CNQ. Proteger esos datos puede ser necesario, pero la conexión muestra que el cateo no nació únicamente de una denuncia por armas. Si un caso de secuestro condujo a una residencia con armamento, droga y efectivo, el camino investigativo puede contener información sobre comunicaciones, vigilancias o pagos. La fiscalía deberá decidir qué parte puede revelar sin poner en riesgo a víctimas y testigos. El silencio oficial no siempre significa ausencia de pruebas, a veces protege líneas activas. Pero tampoco debe utilizarse para llenar vacíos con versiones no confirmadas. La defensa tendrá varias rutas. Puede cuestionar la posesión individual de los objetos, la cadena de custodia, el alcance de la orden, la propiedad del domicilio y el origen del dinero. Puede exigir que cada arma y cada cantidad sean asociadas de manera concreta con cada imputado. La fiscalía tendrá que responder punto por punto. Esa confrontación es precisamente el propósito del proceso. La sociedad verá probablemente nuevas imágenes y comunicados. Pero la calidad del caso se medirá en audiencias, peritajes y sentencias. Una vinculación es un avance, no la meta. Mantener esa diferencia protege la verdad y evita que una acusación se presente como condena antes de tiempo. Por ahora, lo confirmado es contundente. Gerardo León Gil y Jacqueline Guadalupe Guerrero están vinculados a proceso, enfrentarán prisión preventiva, la fiscalía los acusa por armamento, droga y recursos de presunta procedencia ilícita, y las autoridades identifican a El Tokio como objetivo prioritario y posible sucesor de El Neto. Todo lo demás deberá probarse. Si quieres entender las estructuras detrás de cada operativo y no solo mirar la fotografía del detenido, comparte este informe y suscríbete. Aquí seguimos los nombres, el dinero, las armas, las contradicciones y las preguntas que quedan abiertas. Porque en Ciudad Juárez, la captura de un presunto líder nunca termina cuando se cierra la puerta de una celda. A veces, ese es exactamente el momento en que comienza la lucha por ocupar su lugar.